De Dios, vamos a concluir con la nota que el maestro Hilarión hace a la regla número 20 del libro Luz en el Sendero. Estamos trabajando el curso de tercera iniciación, que tiene como bibliografía, primero que nada, el libro Luz en el Sendero de Mabel Collins, donde encontramos ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Los requisitos para la tercera iniciación. Los requisitos para la tercera iniciación. Muy bien, también estamos trabajando el libro Tercera Iniciación y plática sobre el Sendero del Ocultismo, volumen 3, que con el favor de Dios lo vamos a publicar. Se lo juro que lo vamos, este año lo vamos a publicar. Quedó grabado, ¿bien? Sí. Bien, quiero empezar con dos temas que, si bien están incluidos dentro de la charla de hoy, los he puesto adelante por la importancia que tienen. Primero que nada, en metafísica, lo primero que estudiamos, el primer pilar de la metafísica, es el principio de mentalismo o el pensamiento positivo. El señor Gautama, en su primera charla pública, en su primer discurso sutra, habló de las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. Y uno de los puntos del noble óctuple sendero es recto pensar, que lo podemos traducir en pensar o pensamiento positivo. Pero el señor Gautama, cuando explica el recto pensar, dice algunas cosas al respecto de esto que no sé si todos, cuando hablamos del pensamiento positivo, o valga la redundancia, pensamos en pensar positivo, lo consideramos. Dice así: recto pensar o pensar positivo es recta intención, libre de apegos, mala voluntad y crueldad. Llevar a cabo buenas acciones que traigan buenos resultados para toda la humanidad. Recto pensar o pensar positivo es, entre otras, no solamente pensar que nos va a ir bien, que vamos a conseguir lo que queremos. Es también un pensamiento con una intención inegoísta. Es decir, si la intención del pensamiento, del decreto, es egoísta, no es pensamiento positivo. ¿Cómo qué? Si yo uso el poder del decreto y el poder del pensamiento solamente para resolver mi problema y conseguir cosas para mí, eso es un pensamiento egoísta, eso no es recto pensar. ¿Qué les pasó a los sacerdotes de la Atlántida? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que Connie Méndez y el maestro Saint Germain también, cuando nos dan los tratamientos, nos sugieren al final, cuando pedimos algo, decretamos algo que necesitamos, pedir esto que decreto lo pido para mí y para toda la humanidad, como un modo de que nuestro tratamiento, nuestro decreto no sea un decreto egocéntrico, egoísta, porque de lo contrario, gente, no es recto pensar, porque la intención es egoísta. Y hay que estar muy atento a esto. En el libro Camino del Medio, el señor Gautama llama la atención a este mismo punto. Dice que hay que vivir, el estudiante debe vivir observándose, porque generalmente en el afán de trabajar por transmutar su karma negativo, dicho de otra manera, por resolver las situaciones, las apariencias de problemas que se le presentan, el estudiante no se da cuenta que su propósito es egoísta. Y si no resolvemos, si no transmutamos el egoísmo, si no negamos la personalidad, no estamos yendo a ninguna parte. Pero todavía Blavatsky es más incisiva en esto. Con el favor de Dios, a fin de mes o en los primeros días del mes próximo, vamos a tener el libro Ocultismo Develado. Que con el favor de Dios, Rubén, a partir del miércoles 10 de julio, les va a trabajar una serie de charlas, nos va a dar una serie de charlas sobre ocultismo develado, donde va a tratar
temas de la doctrina secreta y creo también que de ocultismo práctico de Blavatsky. Textos cuyas adaptaciones o explicaciones están incluidas en ocultismo develado. En ocultismo develado tienen compilados los Yoga Sutras de Patanjali, la versión que Rubén le hiciera, que la publicamos en alguna ocasión por separado. Los comentarios a los Yoga Sutras de Patanjali. ¿Qué más? Está Ocultismo Práctico de Blavatsky. Está el Lamrim, que eso es inédito, un texto de Atiyah. Atiyah fue un gran sabio de la antigüedad, como del siglo XI, que llevó el Buda Dharma, las enseñanzas del señor Gautama, al Tíbet. Él es que fue el autor del Lamrim. Y siglos después, diversos autores le escribieron comentarios, pero el más notorio de todos fue Tsongkhapa. Tsongkhapa fue el fundador de los gorros amarillas. Los gorros amarillas o los gelugpas son las líneas del Buda Dharma tibetano, cuya cabeza es el Dalai Lama. Dicho en otras palabras, el Dalai Lama viene a ser el heredero dentro de esa línea discipular de Tsongkhapa. Y Tsongkhapa le escribe este comentario, y la versión del Lamrim que vamos a estudiar es la de Tsongkhapa. Y por último que tenemos los comentarios de Rubén a la doctrina secreta, que si no me equivoco va a ser el tema de las 6 charlas que Rubén va a dictar a lo largo del mes de julio y parte del mes de agosto. Para los que nos están siguiendo en Facebook, con el favor de Dios las vamos a transmitir, así que quédense tranquilos. Si no están aquí en Buenos Aires, las van a poder seguir por Facebook. Ahora, les digo algo, ocultismo práctico es imperdible. Les puse ahí solamente 2 citas, porque son 2 que las uní, porque las dos Blavatsky lo repite en varias oportunidades, este tema de la importancia de la intención recta o la motivación inegoísta. Dice, únicamente del motivo depende que el ejercicio de una facultad sea maligno y magia negra, o bien magia blanca y provechoso. De la intención deriva principalmente el que la magia sea blanca o negra. Entonces, cuando habla de facultades, ¿qué facultades o poderes conocen ustedes? El poder de la palabra o el poder del decreto, el poder del pensamiento, que lo emprendemos a utilizar y a desarrollar desde la primera actividad de metafísica. Pero entonces, si la intención de nuestros decretos y de los tratamientos que estamos haciendo es egoísta, claro, puede pasar que en principio no es que va a pasar nada grave. Yo estoy haciendo decreto para conseguir mi trabajo, decreto para curarme yo, decreto para aprobar el examen en la universidad, está bien. Pero si usted en un momento no hace el clic y empieza a darse cuenta que usted no puede vivir solamente para resolver sus situaciones, puede fácilmente, al estar alimentando una actitud egocéntrica y separatista, puede fácilmente desviarse en algún momento. Y a medida que desenvuelva más poder y su esfera de influencia se vuelva mayor, la persona se convierte en un hermano de las sombras. Por eso, tanto los estudiantes como los facilitadores tenemos que trabajar sobre nosotros y también sobre nuestros estudiantes. Es muy importante el desenvolvimiento de la compasión, porque el antídoto para no caer en la magia negra y hacer un uso egoísta del poder es la compasión. También dice por ahí en una parte de Blavatsky que el que no está dispuesto a perdonar a los demás lleva dentro de sí el espíritu de un asesino. Y usted dirá, pero qué bueno, pero aquí nadie va a matar a nadie.
No solo se mata con una pistola. ¿Sí? Los malos pensamientos y los malos sentimientos también hacen daño. Y una persona que no esté dispuesta a perdonar, como alguna vez escuchamos en una conferencia de metafísica a una facilitadora decir, es que estaba hablando sobre el rayo violeta y sobre el arcángel Zadkiel y dijo en un momento, pero hay cosas que no se pueden perdonar. Llama a Violeta y le dé el perdón. Gente, eso es muy peligroso, porque si usted piensa así, está tomando el camino de la izquierda. Y el final no es bueno, ni para usted ni para nadie. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y como les digo, desenvolver, trabajar el antídoto, que es la compasión. ¿Qué más? Además de la compasión. ¿El qué? El sentido, pensar en todos y no solamente en uno mismo, en cómo lo que voy a hacer va a afectar a los demás, en ayudar a los demás. ¿Qué más? ¿Qué otros antídotos tenemos al egoísmo? La humildad, el amor. La humildad, la negación de la personalidad. Sobre todo esto hay que trabajar y es muy importante. Y no cuando estemos en el cuarto o quinto, ¿sí?, ciclo. No, cuando empecemos en la primera actividad. En la primera actividad ya hay que decirle esto al estudiante. No, a lo mejor no le van a hablar de magia negra para que no se asuste. Pero sí díganle que es importante y machacar que es importante que el uso del pensamiento positivo es no solamente pensar que me va a ir bien a mí, sino un pensamiento inegoísta. Hay que pensar y decretar también por los demás, orar por los demás. Y la negación de la personalidad, que no es no estar buscando ya llevar el foco de la atención sobre uno. ¿Vamos? Bien. ¿Algún comentario, pregunta al respecto de esto? Porque hay mucha tela marinera para cortar sobre esto. Sí. Que por ahí ya contestaste con lo que venías diciendo, pero en la medida en que, por ejemplo, si yo no me puedo curar a mí misma, ¿cómo puedo ayudar en la sanación de otro? Primero, ¿no tengo que desenvolver esa virtud para poder después brindarla? Si te voy a decir que hay místico, Yogananda lo habla de esto, de no usar los poderes para uno. Yogananda usaba los poderes para curar a los demás, pero no para curarse. Y hay cantidad de santos que han hecho eso, para no hacer uso egoísta del poder. Entonces, para no llegar, también podemos no llegar a ese extremo, y ya que disponemos de los poderes y las facultades para sanarnos a nosotros mismos, para no caer en el egoísmo, cuando hagamos tratamientos decretemos por nosotros y por los demás. Porque es que hay una cosa, mientras estás decretando por los demás, estás decretando por vos. Porque vos formás parte del todo. A ver, cuando hacen un servicio de curación, ¿cuál es la mente que visualiza lo que está decretando? La tuya. ¿Cuáles son las cuerdas vocales que están pronunciando los decretos? Los tuyos. La energía que está emitiendo los decretos, ¿de dónde sale? De uno. Es decir, esa energía pasa a través de ¿quién? A través de uno primero que nada. Por lo tanto, cuando estás haciendo un servicio de curación, aunque no lo hagas para vos, lo necesites o no, lo estés haciendo libremente por toda la humanidad, te estás curando. Casi te diría que no hace falta que hagas un servicio de curación para vos. Decreta curación. Que el rayo verde no es algo que estás llamando para que venga, ¿sí?, desde la esquina de Rivadavia y Callao. El rayo verde lo estás decretando, está saliendo de vos.
vos estás calificando tu energía de vida e invocando la energía divina, y por eso el poder del decreto de que una persona ha desarrollado está determinado por la cantidad de energía positivamente calificada que la persona permite pasar a través de sí misma, lo cual depende del estado de conciencia que la persona tiene de lo que está decretando. ¿Se comprende lo que dije? El otro punto que es muy importante tener en cuenta es la necesidad de armonía. Armonía grupal. Hasta que nosotros tengamos el suficiente desarrollo o evolución que amerite que recibamos instrucción en forma individual, primero de eso, o sea, antes que un maestro, a lo mejor hasta que un facilitador encuentre que necesitas una enseñanza, digamos, individual. Uno recibe enseñanza en grupo. Bien. Y esos grupos, aunque nos parezca que la gente se juntó así como por suerte, no existe la suerte, ni la buena ni la mala suerte, no existe la casualidad. Los grupos se forman, o los grupos de almas que van a recibir enseñanza de la jerarquía, se forman en los planos internos en forma consciente, digamos, los ángeles del karma mueven los hilos para reunir las almas que puedan ser afines, o las almas que puedan de alguna manera formar un cuerpo. Bien, entonces, para que el maestro pueda hacer un trabajo a través de un grupo, tiene que reinar en ese grupo armonía perfecta. Si no hay armonía, si hay dos miembros peleados que sienten entre ellos envidia, rechazo, bronca, celos, no se puede. Es decir, eso es un cuerpo fallado, un cuerpo tullido, un cuerpo inválido para ser usado por un maestro, ni siquiera para recibir enseñanza. Podrán recibir una enseñanza, pero lo que están recibiendo es información intelectual, porque no la pueden vivenciar. Porque para que la puedan vivenciar y tomar conciencia realmente de lo que están recibiendo, necesitan armonía. Así que somos nosotros, como miembros de un grupo, los que o tomamos la decisión de trabajar sobre nosotros mismos para armonizarnos. Cada cual asume su responsabilidad de armonizarse consigo mismo y con el resto de los demás y hacer lo que tenga que hacer, perdonar si es perdonar, desenvolver humildad si es lo que le hace falta, y el egoísmo para superar celos, por ejemplo, o competencias, o estamos perdiendo el tiempo. Si es muy grave el asunto, sencillamente será un grupo que nunca servirá para nada. Si es uno o dos personas, uno o dos miembros del grupo los que están generando la inarmonía, y el grupo realmente puede servir o ser de utilidad, pues sencillamente en algún momento a los que molestan, como se hace con un órgano del cuerpo, una parte del cuerpo que amenaza la salud de todo el organismo, se la amputa y se la saca. Y no es que lo van a echar los demás, porque si el resto los echara, entonces vamos a echar a fulano, que es el que nos está inarmonizando. Nosotros hemos permitido que la inarmonía nos penetre. Somos nosotros los inarmónicos en ese caso. Lo que le toca a cada uno es ejercitar el perdón, la paciencia, la tolerancia, el amor, el autocontrol, etc. Pero si el grupo es lo suficientemente armónico, la vibración repele, expulsa lo que no es afín. Algunas veces los maestros hacen grandes esfuerzos para obtener ciertos resultados. Sin embargo,
debido a un error de sus instrumentos, esos resultados no llegan a lograrse. No diríamos que los maestros se equivocan ellos, pero al ofrecerle a un estudiante la oportunidad de prestar un servicio, siendo el estudiante un ser humano con defectos, que todavía puede errar, equivocarse o hasta tener grandes fallas, puede suceder que el plan del maestro no llegue a buen término porque el estudiante falló, fracasó, erró. Vamos. Y si hasta a los maestros les pasa eso, ¿qué podemos decir de los facilitadores que no somos maestros? Que a lo mejor piensa uno que un estudiante o un grupo de estudiantes va a poder hacer algo y bueno, y no. O fallan los estudiantes. Y ahí puede ser que no solamente falla el estudiante, falla hasta uno como facilitador. ¿Sí? Pero vamos a ponerlo al revés. Si un maestro o la vida diga, quiten los maestros porque a lo mejor no, empezamos a hablar así, no, porque fulanito está haciendo esto, Paulita está yendo a dar clase en Mar del Plata porque los maestros la mandaron. Ya empezamos a hablar tonterías, ¿sí? Digamos, si la vida te da la oportunidad, vos quisiste un día dar clases o sostener un grupo en Mar del Plata, o sostener un grupo en Tandil, o sostener un grupo en Bolivia. Conseguiste el salón, la gente viene a las charlas, les gustan, surgen hasta más facilitadores, digamos, un grupo crece. Si los maestros si la vida te está ofreciendo una oportunidad, ¿quién somos nosotros para juzgar si la persona es apta o no para el servicio? Si la vida le ha ofrecido oportunidad o los maestros le han ofrecido oportunidad y la cuestión funciona, debe ser por algo. Y no está en nosotros juzgar. Puede ser que de afuera uno vea a ese individuo, pero ¿cómo puede ser que una persona con tantos defectos, o tan orgullosa, o tan engreída, o tan prepotente, o tan, pueda dar clases de metafísica? Y a lo mejor usted, que también está dando actividades, es igual de prepotente, orgulloso, solamente que no se da cuenta. Y lo que tiene es un gran rechazo hacia la otra persona. O tal vez ambos somos unos tremendos defectuosos, pero alguna virtud o capacidad tenemos que es útil para el trabajo de los maestros y por eso nos están permitiendo por ahora. Y esperando que en el camino nos enderecemos. Porque de eso se trata. Piensen algo, los maestros, si para ellos directamente en el plano físico no pueden hacer el trabajo, porque la ley no se los permite, porque para realizar un trabajo que afecte a la humanidad, uno tiene que estar encarnado y tener un cuerpo y pertenecer a la raza humana o al género humano al cual va a beneficiar, pues los maestros solamente pueden trabajar o influir sobre el género humano en la medida en que la humanidad lo permita, y generalmente necesitan, podemos decir, vehículos o instrumentos a través de los cuales trabajan. No mediumnímicamente, los maestros no trabajan a través de mediums. Me refiero a seres que estén abiertos y sean sensibles a sus enseñanzas, a su radiación y a las sugerencias que los maestros ofrezcan de aquello que hace falta hacer. Bien, entonces, están obligados por necesidad a trabajar con instrumentos imperfectos desde el principio. Y la idea es que a lo largo que el estudiante se acerque y eventualmente transite la vivencia o el sendero espiritual, se vaya perfeccionando, purificando, limpiando de los vicios, de las malas tendencias y desarrollando
capacidades, cualidades o poderes que le sean necesarios para realizar el trabajo. Así que en cualquier caso, cuando medio le abren la puerta o medio le asoman la posibilidad a un estudiante de realizar un trabajo, nadie puede pensar que es perfecto, que no comete errores y que no tiene defectos, porque los tenemos todos. Y a lo mejor los que nos parecen a nosotros más graves no son los más graves. Son los más graves para nosotros, no necesariamente para un trabajo. Entonces, lo más importante para el éxito del grupo es la armonía. Para ello, cada uno debe ocuparse de sí mismo, de armonizarse, corregirse y purificarse. Lo que hagan los demás no es asunto nuestro, ni debemos criticarlos o condenarlos, porque eso sí es un defecto. Condenar y juzgar la actitud o los defectos de los demás. Lo que hagan los demás no es asunto nuestro. Si el maestro los considera aptos para el trabajo, ¿quién somos nosotros para criticarlos? Para seguir adelante debemos hacer a un lado nuestros puntos de vista y pareceres y transmutar los rechazos. ¿Vamos? Más o menos claros. ¿Tienen preguntas? ¿O algún comentario? Dime, Cecilia. En este caso, si hacemos un decreto o un trabajo en nosotros mismos, no sería con un fin egoísta, sino para beneficio del grupo y del trabajo, un trabajo superior. En este caso sí sería un pensamiento positivo y una actividad positiva. Y aún así hay que ir por el camino del medio. Autoobservarme para ver qué cosas hay que corregir. Pero no puedo estar solamente pensando en qué es lo que tengo que corregir yo, porque entonces caigo en el egoísmo. Estoy pensando solamente en mi perfeccionamiento o en mi purificación. Hay que llevar el equilibrio de la meditación, la autoobservación y por otro lado el servicio. Porque el objeto de purificarme tiene que ser servir a los demás, ayudar a los demás. Eso está implícito en los votos del Bodhisattva. Liberarme de todo lo que me ata a la rueda de reencarnaciones, ¿para qué? Para servir y llevar la iluminación a los demás. Iluminarme, ¿para qué? Para llevar la iluminación a los demás. Ascender, ¿para qué? Para que renunciar, volver al plano físico, a seguir sirviendo a los demás. Oiga, el motivo o la intención es lo que diferencia si el estudiante va a ir hacia el camino de la izquierda o de la derecha. ¿Por qué lo estás haciendo? Estoy trabajando sobre mí para desarrollar capacidades, para ser más inteligente, más apto. ¿Para qué? Para enrostrarle a todo el mundo que soy el gran discípulo de la jerarquía y ser el mejor facilitador o el mejor maestro. Está mal. O lo estás haciendo para poder prestar un mejor servicio. Sí. Una pregunta, Fer. Entonces, un Pratyeka Buda está del lado de la izquierda porque es egoísta, porque no. Y si no está del lado de la izquierda, tiene todo para caer de ese lado. Pero es un iluminado. No es propiamente, mira, no es propiamente un iluminado, porque no se puede llegar a Buda con el más mínimo grado de egoísmo. Entonces no le podemos decir Pratyeka Buda. Ok, Pues la palabra Buda se usa en sentido genérico y en sentido específico a veces. Buda puede ser el Buda de la tierra, que es un cargo en la jerarquía. Buda puede ser un individuo que ha alcanzado una corriente de vida que ha alcanzado la octava iniciación, que es el Budado. Pero en Oriente, o dentro del Buda Dharma, se le puede decir a alguien Buda como en el cristianismo le decimos un santo. ¿Entienden? Para ello la palabra santo no existe. Existe la palabra Buda. Vamos. Entonces podemos decir, ay, fulano es un santo. Pero es un santo egoísta, porque nunca hizo nada por nadie. ¿Entienden? Fulanito es un santo, es buenísimo.
Es buenísimo porque no le hace daño a nadie, pero a lo mejor tampoco le hace un bien a nadie. ¿Entienden? Es un santo egoísta, es un pratyekabuddha. O sea, vendría a ser un liberado de la rueda de reencarnaciones. No, tampoco se libera de la rueda de reencarnación. Se libera de encarnar temporalmente. ¿Por qué? Porque mata los deseos y las tendencias que lo llevan a encarnar en el plano físico. Si vos no te matas es decir, extinguís todos los deseos sensuales que te llevan a encarnar en el plano físico, entonces podés quedarte mucho tiempo en los planos internos sin encarnar. Porque lo primero que te tira a encarnar en el plano físico es querer satisfacer un deseo físico. O puede ser el karma. Entonces, si extinguen en gran medida el karma negativo que los llevaría a encarnar, y extinguen los deseos sensuales que solamente se pueden satisfacer en el plano físico, se quedan incluso en el plano mental, porque generalmente para llegar a ese nivel han logrado un gran desenvolvimiento intelectual. Pero no pueden pasar al mental superior, y mucho menos al búdico, porque como no hay desenvolvimiento de la compasión, no desenvuelven conciencia de unidad. Claro. Vamos. Podemos decir de alguna manera, si vamos a los kleyas, podemos decir que probablemente han aniquilado en gran medida los tres últimos, que son el temores, los rechazos y los apegos. Pero no han eliminado el egoísmo, y no solamente eso, no han siquiera sembrado las causas necesarias que van a conducir a eliminar el egoísmo. Casi podemos decir que las han fortalecido, porque han trabajado eliminando el temor, los deseos y los apegos para su beneficio personal, no para beneficio de los demás. Entonces vean esto en el Mahayana. El Mahayana lo tienen muy claro, y desde el principio toda oración que ustedes encuentran que dan los maestros Mahayana es para que esto sea para el beneficio de todos los seres. Esto es como lo que Connie Méndez o el maestro Solamente ponen como al final de los tratamientos. Y lo que pido para mí, lo pido para toda la humanidad. Para sembrar el bija, así la semilla, y mantener la atención del estudiante en que el objetivo siempre es el beneficio del todo. Y que el estudiante también, eso es tanto, eso sobre todo una protección para el mismo estudiante. Y es orientarlo en el camino que lo va a conducir eventualmente y verdaderamente a la iluminación. Porque piensen que el gran obstáculo es el egoísmo, el yoísmo. ¿Vamos para adelante? Sí, dime. Pregunta, no hay apuro. Fernando, ¿y la autocondenación también es egoísmo? ¿La? La autocondenación también es egoísmo. ¿Y qué pensás? Y por lo que estás diciendo creo que sí. Si te estás condenando vos mismo, pues seguís pensando en vos. Lo mismo la autoconmiseración, lamentarse el sufrimiento propio, también, hasta la depresión. Gracias. Eso sería lo que dice. Hola, Fran. ¿Eso sería lo que dicen los maestros del peligro de la autosugestión? No, creo que eso es autosugestión, es otra cosa. Y autolamentarse, eso que estaba diciendo recién. Que te sugestiones a vos mismo, que ¿sí? diga, de que te va a pasar algo. De que te va a pasar algo. Bien, avanzamos, gente. Poder de ayudar, leamos. No podéis ayudar a ningún ser humano a menos que estéis por encima de él, ni levantar a nadie a menos que comprendáis lo que él siente. La semana pasada habíamos comenzado, estábamos con la primera parte de esta nota, en la cual el tema principal era
el control de los sentidos, es decir, el control de nuestras emociones, el control de nuestros sentimientos, el control del deseo, del apego, de los rechazos. Y Annie Besant hace la salvedad que además de la importancia y la necesidad del autocontrol, del control de los sentidos, el conseguir esto, el superar nuestros vicios, superar emociones negativas, destructivas, tiene un segundo mérito, un segundo beneficio, que es que nos capacita para ayudar a otros, porque no podemos ayudar a otros a perdonar si nosotros no somos capaces de perdonar. ¿Cómo vamos a enseñarle a alguien a desarrollar conciencia de prosperidad si nosotros tenemos conciencia de miseria? ¿Cómo vamos a ayudar a otro a desenvolver inegoísmo si somos egoístas? Y podemos seguir por ahí. Porque aunque usted lea, yo me voy a leer lo que dice el libro, sí, y se lo voy a repetir, eso sale sin vibración. Y sobre todo, sin el ejemplo, que es lo que más enseña. ¿Vamos? Bien. Así que no podemos sacar de un pozo a alguien si estamos nosotros en el mismo pozo que él. Primero tenemos que salir para ser capaces de ayudarlo en eso. ¿Está claro? Sí. Aun cuando podáis sentir como una persona siente, no podréis ayudarla si ella levanta una muralla a su alrededor. Cuando la gente diga, no, a mí no me vengas con esas cosas de la metafísica. No te vas a poner a hablarle de metafísica a esa persona porque te terminará echando o alejando de su círculo de amistades porque le resultás pesado, insoportable. Ya puso una muralla. Pero siempre podés ayudarlo desde adentro. ¿Me entiendes? Desde adentro, ¿no? Internamente. Con la oración, con la visualización, con los decretos. No hace falta decirle, hablarle a la persona. En tal caso es mejor dejarla sola por un tiempo, porque la ayuda que se dé desde el exterior será inútil a raíz de la barrera, de la muralla que la misma persona ha puesto. ¿Y por qué la gente pone murallas? O ponemos murallas. Pues porque se siente invadido. A ver, resumimos esto, me están diciendo varias cosas. Porque hay algo en ella que nos rechaza. O sea, pone una muralla porque hay algo que le cayó mal. Algo mucho. O algo que no se anima a decir. Pero en cualquier caso, hay una reticencia, un grado de rechazo de la persona hacia, en este caso puede ser nuestra persona. Y es inútil tratar, insistir sería querer invadirla, pasar por encima de esa muralla que no va a poder ser mientras la sostenga. Así que si estamos recibiendo de la otra persona, está enojada con nosotros. Está enojada con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si seguimos insistiendo, nos vamos a matar. O vamos a entablar una discusión. Lo mejor es tomar un poco de distancia hasta que el enojo se le pase. Por eso Saint Germain sugiere que no entrar en ninguna discusión. Las discusiones no llevan a ninguna parte, porque en una discusión ambas partes levantan una muralla y se lanzan, como en la antigüedad, ¿no? Flechas, ¿sí? Bombas, cañonazos, lanzan piedras con catapultas, etc. Pero siempre podemos ayudar, tomar distancia y ayudar desde lo interno, a través de los decretos, los tratamientos. Vamos a hacer algunos de estos tratamientos que sugiere en este caso el maestro Saint Germain. Magna presencia yo soy en esta persona, manifiesta tu gran perfección en toda actividad externa. Pensemos ahora en cualquier persona que pueda necesitar nuestra ayuda, del tipo que sea, la acepte o no. Desde lo interno, a través del decreto, a través de la oración, a través de la visualización podemos asistirla.
sin que ellos lo sepan, simplemente enviándole nuestros buenos pensamientos y sentimientos. Y ahora abramos los ojos y decretemos. Magna presencia yo soy en esta persona. Manifiesta tu gran perfección en toda actividad externa. Gracias, Padre. Y vamos a hacer también el decreto que sugiere realizar Sanat Kumara por todos aquellos que han dejado el sendero de la luz por algún motivo. Que les mandemos bendiciones para ayudarlos. Todos. En el nombre de la divina presencia de Dios yo soy, y del amado Sanat Kumara, les envío amor y bendiciones a todos aquellos que se han alejado del sendero de la luz debido a alguna influencia externa, a todos aquellos que se han unido para otro grupo, los suelto y los dejo ir, sin reclamarles nada, dándoles a la plenitud de mi amor, para bendecirlos y prosperarlos donde quiera que se hayan ido y donde estén. Y acá Nivesan daba un ejemplo de murallas de antagonismo que uno levanta. ¿Y cómo las levanta? Que obviamente son generadas por imágenes mentales que nosotros mismos nos hacemos de las personas y que la mayoría de las veces ni siquiera están basadas en algo real, son producto de nuestra propia imaginación. Cuando habéis sentido antagonismo, antipatía por otros, posiblemente por vuestro propio instructor, como sucede algunas veces, tal vez les habéis echado la culpa de algo. Donde habéis sentido una muralla, habéis pensado que era muralla de ellos. Pero más adelante os disteis cuenta de que la muralla era una ilusión, algo que vosotros mismos habíais creado en el plano mental. Esa muralla puede ser que dentro de un grupo de metafísica, en el ámbito en el que estamos, sea más o menos común y corriente ver que le suceda al estudiante con el facilitador. Pero esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Sí. Dentro del ámbito familiar ocurre. Una prima o una tía que se ofendió con los sobrinos porque no la llamaron, porque le nació el sobrinito. Pero lo avisaron primero a otro familiar que a ella, y entonces ella se ofendió. Y empieza a inventar en su cabeza: a mí no me quieren, ¿sí? Estoy en segundo lugar y debería estar en primero, y empiezan a inventar. Y saben los motivos por los cuales no le avisaron primero a ella y le avisaron a otro. Pero la persona se hace una gran película en su mente y esa mente elige una barrera de incomunicación. Pasan semanas, meses, a veces años y a veces el resto de la vida incomunicados, separados. Y aunque se junten en las fiestas a fin de año, ¿sí? A usted ve la muralla como la mala cara que le está poniendo. Ah, con fulanita no hablo, pues estoy ofendida. Después ya ni se acuerdan por qué están ofendidos. Pero la muralla sigue ahí. Y como les digo, a veces pasa también con el facilitador. Hemos oído cosas en las últimas semanas. Por ejemplo, esto es típico. El que se va del grupo, por algún motivo dice, es que el facilitador me echó del grupo. Y entonces, cabe decirlo, pero si de la metafísica, cuando llegaste a tu primera actividad de metafísica, te hicieron inscribirte, alguien te aceptó como miembro de la metafísica, te dieron un carnet de metafísico, no. Y entonces, si no te aceptaron y no te hicieron ingresar, ¿cómo te pueden echar? La persona se está creando su propia muralla, que puede ser también una excusa con la cual la mente lo engaña para
irse y no volver, porque en realidad lo que quiere es eso, irse, y de alguna manera la mente tiene que justificarlo. Para no decir me voy porque ya no quiero estar ahí, digo que me echaron. No quiso darme una entrevista, eso dijeron dos facilitadores que vinieron al congreso que se realizó el mes pasado, que ellos habían solicitado una entrevista con un facilitador y el facilitador no los quiso recibir. El facilitador, que ya saben quién es, estaba ocupado y encargado de la organización del congreso, de dar las charlas para el congreso, y vino a la Argentina invitado para dar una gira de conferencias en una cantidad de ciudades, no solamente de nuestro país, sino de todo el cono sur. Vino invitado para dar conferencias, no para darle entrevistas a nadie. Y no solamente no le dio entrevistas a esas dos personas que las habían solicitado, no se las dio a nadie. Pero lo demonizan y lo acusan de soberbio y orgulloso porque no les quiso dar una entrevista. Habría que preguntarse quiénes son los soberbios y orgullosos que creen ameritar una entrevista. O las ideas que a veces nos hacemos, hasta de los hijos de los padres. O nos hacemos de la pareja, o nos hacemos es que fulano no me quiere. Y usted pasa una semana ahí sufriendo porque fulano no me quiere y en un momento usted se da cuenta que es una película que usted se está armando. Y que la otra persona no está ni pendiente de lo que usted está pensando. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Somos tan egocéntricos, le quito poder, que como vivimos pensando en nosotros, queremos que los demás también viven pensando en nosotros. Ahora, si todos los seres humanos más o menos participamos de la misma naturaleza o características, así como nosotros vivimos pendientes y pensando en nosotros, es muy probable que los demás también vivan pensando en sí mismos. Como somos tan importantes para nosotros, creemos que debemos serlo para los demás y resulta que no. Esto tiene que ver también con el pensamiento positivo y es algo que si no lo han trabajado desde el principio, un día lo tienen que empezar a trabajar. Nosotros pensamos muchas cosas. Cuando usted pone la atención en algo, ese primer pensamiento atrae todos los pensamientos que anden por allí relacionados con el tema. Si el pensamiento es verdaderamente positivo, no hay ningún problema. Pero si el pensamiento es ilusorio, es terrible. Porque ese pensamiento que surge de una mala interpretación, de una visión ilusoria que usted tiene de lo que está pasando, de una interpretación que usted hace de un gesto, una palabra o una actitud de otro, si usted sostiene la atención en eso, usted comienza a alimentar ese vórtice mental, comienza a alimentar esa idea, esa imagen que se hace y puede volverse un mundo. Entonces hay que vivir atentos a no estar pensando estupideces, a no estar pensando cosas, a no estar imaginando lo que otro puede estar pensando, porque a menos que usted tenga gente clarividencia en el plano mental para ver qué es lo que piensa otro, usted no sabe, y si no sabe, no tiene por qué imaginarse nada, ni debe imaginarse nada, porque todo lo que se está imaginando, lo más seguro es que sea mentira. Pero como usted tiene la atención puesta en ello, usted cree que es verdad y actúa y siente como si lo fuera. Eso obviamente no puede ser nunca pensamiento positivo. Es falta de control mental.
Porque la mente vive creando. Si lo que tú piensas y sientes se manifiesta, ¿dónde se manifiesta? En tu cabeza se manifiesta. Si yo pienso que Damián no me quiere, o sea, un día, le voy a poner un ejemplo creado. No digamos de Damián, pongamos un XX. XX que viene siempre a las charlas, hoy no vino. Digo, fulanito no vino porque habrá tenido algo más importante que hacer, ya no me quiere, no sé. O no le interesa. Supongamos. ¿Sabe Dios a lo mejor fulanito no vino porque se fue de viaje, de vacaciones, porque le llevó gente a la casa, porque, no sé, el autobús no pasó y llegó tarde, llegó 5 minutos tarde y Tancredi no lo dejó pasar? Pero yo mientras tanto me estoy imaginando todo esto. Eso que me estoy imaginando está solamente en mi cabeza, pero para mí es real. En el momento en que lo estoy pensando y lo estoy sosteniendo en mi mente y estoy sintiendo como si fuera real. Y si lo sostengo un poco más, puede ser que incluso actúe como si fuera real. Así que en mi vida se está manifestando. Cuando nos damos cuenta que la mente, como decía Santa Teresa de Ávila, es la loca de la casa, ahí es donde uno se da cuenta que el problema es pensar. El problema es que pensamos demasiado. No es tanto lo negativo como lo inútil que pensamos. Pensamos demasiadas cosas que no sirven para nada. Y hay que vivir observando para entonces decir, este pensamiento es inútil, es ilusorio, me lo estoy imaginando, no pienso. Y entonces pensar cuando hace falta pensar, y cuando no hace falta pensar, no pensar. Porque si no pasa al revés. Pensar demasiado y cuando hace falta no pensas. Bien, no condenes. Este era el tema de hoy. Leamos todos, chicos. Pero no condenes al ser humano que sucumbe. Tiéndele la mano como a tu hermano peregrino, cuyos pies se han entorpecido con el fango del camino. Recuerda, oh discípulo, que por grande que sea el abismo entre el hombre bueno y el pecador, es aún mayor entre el hombre bueno que aquel que ha alcanzado el conocimiento, y que es inconmensurable entre el hombre bueno y el que se halla en los umbrales de la divinidad. Por lo tanto, sé cauteloso a fin de que no imagines muy pronto ser algo aparte de la masa. Sí, muy bueno. Y fíjense que Hilarión ya había tocado este tema en una nota anterior a otra de las reglas, cuando dijo: ten presente que el vestido manchado cuyo contacto te repugna pudo haber sido el tuyo ayer o quizás lo será mañana. Que ese defecto que tanto rechazamos en una persona puede ser el defecto del que acabamos de superar 5 minutos atrás, y como hemos luchado tanto o nos ha hecho sufrir tanto ese vicio o ese defecto, por eso lo rechazamos, o porque incluso aún no lo hemos completamente superado, o lo rechazamos por ignorancia y fácilmente el día de mañana vamos a caer en él. En cualquier caso, el rechazo es signo de que no hay comprensión del suceso, del hecho, de aquello que condenamos. Y si no hay comprensión, uno puede caer víctima del error. Hace muchos años, periódicamente pasan cosas en la vida de uno, en la vida, así como pasan
cosas en la vida familiar, en la vida laboral y profesional, pasan también cosas, situaciones en los grupos de metafísica. Situaciones, podemos decir, negativas. Pero que cuando lo que nosotros llamamos situaciones o experiencias negativas de la vida, cuando usted se da cuenta todo lo que ha aprendido o todo lo que aprende de esas experiencias, lo negativo o positivo de la experiencia en realidad depende del juicio que usted hace de la cuestión. Lo que hay es experiencias o vivencias. Es la mente la que las califica de negativas o de positivas. Si de una vivencia extraemos una experiencia y un aprendizaje que nos sirve para toda la vida, no solamente para no volver a caer en un error o no caer en un error, sino para ayudar a otros a que no caigan o ayudarlos a salir del pozo en el que están, ¿se puede decir que esa vivencia fue negativa? No. Simplemente fue. Tuvo un bien oculto. Por eso llega, tal cual lo que dice el refrán, todo mal tiene su bien oculto. Por lo tanto, en realidad, las cosas no son ni buenas ni malas, la mente las hace así. ¿A qué iba? A veces, cada tanto, periódicamente hay situaciones en los grupos. Por ejemplo, traiciones, gente que roba y estafa, facilitadores que le impiden a sus estudiantes comunicarse con su facilitador o con otros facilitadores, manipulaciones de diversos tipos, etc. Y lo que normalmente hacemos, por eso lo he visto yo desde el principio, yo empecé a estudiar metafísica en el año 91. Y en el año 93 hubo una situación muy grave, donde los que en ese momento eran los estudiantes más cercanos de Rubén, en Venezuela, lo traicionaron y dejaron la metafísica casi sin gente. Rubén, de tener 500 personas en sus actividades semanales en Caracas, se quedó con 4. Y la traición, que fue planificada por personas con nombre y apellido, afectó a muchísimos países, incluso aquí en la Argentina. Lo que siempre he visto es que cuando han pasado estas situaciones y hemos salido adelante, gracias Padre, hemos pasado a veces semanas, meses y hasta años hablando del tema. No para criticar, no para condenar al infierno, a la Vichy o a ninguna parte, a los que se hayan traicionado, a los que se hayan ido y demás. Para comprender qué pasó y sobre todo por qué pasó. ¿Por qué una persona llega a hacer eso? Porque si usted comprende cómo alguien llega a eso, usted tiene el antídoto para no hacer lo mismo. Si nos limitamos meramente a condenar al asesino, a juzgarlo, a criticarlo, pero no comprendemos cuál es el proceso que lleva a una persona a matar a otra, ¿cómo sabemos y qué seguridad tenemos que nosotros en una circunstancia similar no podríamos hacer lo mismo? Dígame, por ejemplo, cuando es un asesinato pasional, un crimen pasional, ¿y usted qué sabe si no? A ver, trate de comprenderlo, qué es lo que pasa dentro de la cabeza de la persona, porque si usted meramente se limita a juzgarlo, a lo mejor usted en la misma situación haría lo mismo. Por lo tanto, usted es un asesino en potencia. Y el único motivo por el cual no es un asesino es porque no le han dado la oportunidad. Porque el pobre roba. Medítelo, piénselo, reflexione.
es importante entenderlo, qué pasa por dentro de la persona. Porque usted no sabe si en esta, ojalá el nombre de Dios es metafísico y ni lo vamos a decir. Pero ¿quién puede decir la situación económica a la que la vida lo enfrente y usted no caiga lo mismo? Ante la tentación, haga lo mismo que previamente condenó. Entonces, es importante hablar estos temas. Yo sé que a veces el estudiante, sobre todo el nuevo, dice, pero ¿por qué repiten tanto y hablan tanto de cosas negativas? No se trata de hablar cosas negativas, se trata de hablar, de observar las situaciones y entenderlas y comprenderlas. Porque el único pecado es la ignorancia. Hubo un facilitador que supuestamente por protegerlos a los estudiantes y que no pusieran la atención en cuestiones negativas, no les hablaba de estos conflictos, de estas situaciones, y los estudiantes fueron durante años fácilmente víctimas de lo mismo que podrían haber evitado. ¿Por qué nunca? Porque se vieron privados por ese pésimo, en eso fue una pésima actitud como facilitador, se fueron privados de la oportunidad de aprender a través de las vivencias de otros. Como no aprendieron a través de las vivencias de otros, lo tuvieron que aprender por la propia. Porque hay dos formas de aprender. Podemos aprender por la vivencia nuestra o por la observación. O sea, por el camino del karma o por el camino de la sabiduría. Aprender por el camino del karma es, te caes, te tropezás, cometes errores y de tanto que te tropezás y te caes te das cuenta de qué es lo que no debes hacer. El camino de la sabiduría es ver qué es lo que le ha pasado a los demás, observarlo, comprenderlo y de esa manera saber qué cosas hacer y qué no hacer. ¿Está claro? Voy a explicarlo un poco más. Vamos. Cuando hayas trascendido las tentaciones y pienses en la época en que tú las sentías, aún no condenarás al individuo que cede. Tratemos de acordarnos cuando nosotros, en situaciones similares que podríamos haber tenido en la vida, tal vez hubiéramos hecho lo mismo. O al revés, si no las hemos vivido, podemos ponernos en la situación de la persona y decir, ¿y yo en esa situación no haría tal vez lo mismo o algo parecido? Para trabajar y purificarme o corregir lo que tenga que corregir y no caer en lo mismo. Pero condenar no nos lleva a ninguna parte. Lo que hay que hacer es comprender. Veamos. Si nos creemos separados de la masa demasiado pronto, vendrá la tentación de menospreciar a los que están debajo de nosotros y entonces hemos de caer. Eso es una ley, porque donde está tu atención, allí estás tú y en eso te conviertes. Así que cuando condenamos y criticamos a alguien, estamos poniendo la atención en el error, estamos poniendo la atención en el defecto de la persona. Al condenarlo, al rechazarlo por ley de atracción y repulsión, lo estamos atrayendo a nosotros. Estamos atrayendo sobre nosotros la vivencia, la experiencia que rechazamos en el otro. Así que los próximos que vamos a pasar por eso probablemente seamos nosotros. Había una facilitadora de metafísica homofóbica que condenaba a la homosexualidad, condenaba a los homosexuales, incluso en nombre de los maestros, diciendo que la jerarquía espiritual no aceptaba como discípulos a los homosexuales. Y los 4 hijos son homosexuales. 4, gente, no le salió uno hetero, todos. Porque ella estaba trayendo sobre sí lo que rechazaba. Que de paso no es malo, pero ella lo vivirá como un infierno porque lo rechaza. Compasión necesaria, leamos. Cuando hayas encontrado el principio del sendero, la estrella de tu alma
ella crecerá. Pero deja que la oscuridad interna te ayude a comprender la desolación de aquellos que no han visto luz alguna, cuyas almas están sumidas en profundas tinieblas. No sé si ustedes periódicamente reflexionan, meditan en la época o en el momento en que ustedes no conocían nada de la enseñanza, no conocían la ley, no conocían los rayos, ¿sí? Cómo era la vida de ustedes y cómo la vivencia y la práctica de la enseñanza la ha transformado, y si se compadecen por los que todavía no conocen la enseñanza. No sé si cuando empezaron a estudiar metafísica y la práctica de la enseñanza les empezó a cambiar la vida, si pensaron en qué lindo, si todo el mundo, qué bueno si todo el mundo supiera esto. A eso se están refiriendo. Y aún les digo más, no sé si yo cada tanto lo hago. Miro, no digo a 30 años atrás cuando no conocía la metafísica. 10 años atrás, 15 años atrás. Trato de observar y de ver cómo era que pensaba en ese momento, la situación en la que estaba, ¿sí? Y si ha habido un progreso, una evolución, digo, gracias Padre, ¿cómo sería volver a eso? ¿No? Ni loco volvería a esa situación, o a ese estado de conciencia. Y yo miro 15 años antes, ¿qué le enseñaba a la gente? Y le digo al principio, 25 años, digo, ¿qué le enseñaba? ¡Qué cara dura! Cara de yunque para dar clase de metafísica, si no sabía nada de la vida. A lo mejor dentro de 10 o 15 años, mirando, observando el momento actual, pensaré de la misma manera. Bueno, porque es como que uno va alejándose de la oscuridad hacia una mayor luz. Si mira hacia atrás, una etapa previa, la ve obviamente mucho más oscura que el presente luminoso, en el que uno cree encontrarse, pero todavía, si miramos para adelante, hay una mayor luz que alcanzar. No hay necesidad de sentir pena por la gente después que sabe que hay luz. O sea, cuando la gente ya tiene la enseñanza, el conocimiento, esa gente no es la que necesita compasión o misericordia, sino los que viven en la oscuridad, que desconocen la enseñanza, que viven vidas sin sentido, que no los están conduciendo, al menos de un modo muy directo, al cumplimiento de su plan divino. Hay no sé si recuerdan, en La voz del silencio, cuando habla de los castillos de ilusiones, y dice, tu alma, oh discípulo, tu alma es de la tierra cuando sonríe de su crisálida, dentro de su crisálida de carne y materia. Cuando nos sentimos felices y estamos inmersos en el vicio, en el error, en el apego, en la atadura, que en lo inminente nos va a producir gran sufrimiento, y sin embargo creemos que somos felices y que tenemos todo para ser felices. Esa gente es la que requiere compasión, la que más requiere compasión. El que solamente piensa en acumular dinero y no tiene ningún tipo de límite moral al respecto de cómo obtenerlo, que lo puede obtener a través del crimen, pidiendo prestado y no devolviendo, estafando, robando, etc. Y se siente feliz y cree que es muy vivo porque tiene mucho dinero y puede comprar lo que desea o viajar a donde quiera, y no se da cuenta que como lo ha obtenido de modo ilícito, lo va a perder todo en cualquier momento. No solamente va a perder lo que tiene, sino que lo que tiene es una gran deuda por pagar todavía. El que vive solamente para el cuerpo, para tener un cuerpo bien formado, una apariencia joven, para lo externo. Esa persona, mientras tiene 20, 30, 35 años,
Ya a los 40 se empieza a deprimir. ¿Sí? A los 45 entra en el quirófano. ¿Sí? A los 60 se quiere. A los 60 se busca un sex toy. O una chica con 20 años menos. ¿Sí? ¿Eh? Y empieza a tomar pildoritas azules. Y a los 80, cuando las pildoritas azules ya no funcionan, ni les cuento lo que hace. ¿Sí? Hay alguno acá que tiene un tío que pasó por eso. ¿Sí? Cuando las pildoritas ya no funcionaron, se quitó la vida. Ya vivía para eso. La vida ya no tenía más sentido. ¿Sí? Pero en un momento se sintió muy feliz. Sonreía dentro de su crisálida de carne y materia. Cuando estamos fortaleciendo las ataduras, los lazos, los apegos, cuando nuestros deseos están siendo satisfechos, pero en el momento que ya la vida puede ser que por la impermanencia nos separe de nuestros afectos, terminemos sufriendo. Bien. Porque una cosa conduce a la otra. Vamos todos juntos a decretar. Mi mundo es el universo espiritual que Dios desea y solo me regocijo bañándome en la luz del alma y escuchando la voz del silencio. Mi mundo es el mundo espiritual y solo me regocijo en el castillo interior donde reside mi alma. Mi mundo es el universo espiritual que Dios desea y solo canto con la voz del silencio que toda mi alma. Gracias. Conciencia de la propia ignorancia. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Cuanto más se sabe, más conciencia, o cuanto más la luz del alma se va desenvolviendo, cuanto más conciencia tenemos de las cosas, más nos damos cuenta de la oscuridad en la que vivíamos. Pero también nos damos cuenta de todo lo que nos falta y que seguimos, aunque no es una oscuridad tan tenebrosa como aquella que hemos dejado atrás, todavía no es que vivimos en la luz infinita del esplendor sin límites. ¿Y cuánto nos falta? Cooperar con el plan. No lo censura, hablando de el que comete un error, el que cae, que nos decía la nota de Hilario, no lo condenes. Continúa diciendo, no lo censures. Leamos. No lo censures. No te apartes de ellos. Antes bien procura aligerar algún tanto el pesado karma que al mundo agobia. Presta tu ayuda a los pocos brazos vigorosos que impiden a las potencias de las tinieblas obtener una completa victoria. Bien, los brazos vigorosos a los que hay que ayudar es la jerarquía espiritual, pero recordemos siempre que el servicio, el trabajo debe estar motivado por la compasión, por el inegoísmo, que nunca sea nuestro motivo egoísta o personal. Oscilación. Entonces entrarás a participar de una felicidad que trae consigo en verdad trabajo terrible y tristeza profunda, pero también grande y creciente alegría. Es la alegría que viene con el servicio, porque el servicio desinteresado produce alegría, produce bienestar. Es una de las cosas que produce mayor bienestar, ayudar a los necesitados. ¿Por qué? Porque uno se olvida de uno mismo mientras está atendiendo las necesidades del otro, porque nos amargamos y nos deprimimos cuando pensamos lo que nos falta a nosotros. Cuando usted está ocupado de lo que le falta al otro y ayudarlo, usted se libera momentáneamente del pensamiento egoísta, y como la naturaleza de la conciencia de nuestro ser es ananda, es bienaventuranza, felicidad.
Si usted no piensa, es feliz. ¿Usted no ve que los animales son felices? ¿Usted no piensa? Basta que tenga agua, la arenita para hacer el pichín, el gato, y algo de comida, que ni siquiera, que siempre es la misma. ¿Sí? No son muy exigentes. Cuando el perro hizo algo que no quería, le pegás un grito, a veces un chancletazo. Como no tiene mente, no se acuerda. A los 5 minutos ya se le olvidó y viene a buscarte para que le hagas cariño. Es feliz el perro. Porque nosotros, en nuestro ser, la esencia de nuestro ser es Satchit Ananda. Ananda es felicidad y bienaventuranza. Así que cuando usted no piensa en sí mismo, usted es feliz. O sea, es un infeliz porque piensa lo que no debe pensar. Y también porque al prestar servicio, entramos en contacto, si verdaderamente estamos prestando el servicio, colaborando con el plan que los maestros conocen y sirven, entramos en contacto con ellos. A lo mejor no físicamente, visiblemente, pero sí la radiación del maestro nos apoya, nos acompaña, en la medida en que nuestro servicio sea más puro y útil. Pero también puede haber, junto, en modo concomitante con ese servicio, algo de cansancio, tristeza al ver el sufrimiento de la gente, la estupidez, la ignorancia, ¿sí?, que los lleva a desperdiciar oportunidades o a hacer mal uso de ellas, las imprudencias de la gente, las traiciones, etc. Todo esto puede generar algo de sufrimiento y es a lo que se refiere esta nota. De todas maneras, en el Bhagavad Gita, Krishna nos dice: el sabio, los verdaderamente sabios, los iluminados, no se afligen ni por los vivos ni por los muertos. ¿Por qué? Por lo que hablamos anteriormente, que en realidad los sucesos, los hechos no son malos ni buenos. Es la mente la que los juzga de ese modo. Pero aún hasta lo que la mente juzga como errores o sucesos malos, a la corta o a la larga trabajan para el cumplimiento del plan de evolución. Porque cuando la gente no aprende por las sugerencias, por la enseñanza que se le comunica, no importa, aprenden por karma, de todas maneras aprenden. Y lo que a una persona se le devuelve como karma, que llamamos negativo, eso no es malo ni bueno. Es, y podemos decir que de hecho es beneficioso. Malo sería que una persona hiciera daño y no se le devolviera. ¿Qué lo refrenaría? Nada. Pero por el mismo hecho de que su maldad o su energía mal calificada se le devuelve, esa misma energía mal calificada que lanzó, esa misma energía lo refrena y le impide seguir haciendo el mal ad infinitum o per secula seculorum. Así que no nos dejemos abatir ni agobiar, que lo que le pasa a cada uno es lo que le pasa porque se lo ha buscado. A cada cual le pasa y le toca lo que se merece. Entonces busquemos nosotros generar causas y méritos para merecer algo mejor que lo que estamos viviendo, y ayudemos a que los demás también, conociendo las leyes, generen méritos y causas para estar mejor que lo que están. Sufrir por ello o entristecernos no nos sirve, no sirve de nada. Entonces, y si estamos un poco abatidos y tristongo, vamos entonces a... No lo acepto, le quito poder, no lo quiero ni para mí ni para nadie. Y decretemos felicidad. Vamos. Yo soy feliz, pienso feliz, siento feliz, actúo feliz, hablo feliz. No estoy triste, Dios es mi felicidad.
discípulo que va por el sendero es lanzado de un lado a otro hasta que aprende a mantener el equilibrio. ¿Alguna vez se sintieron así? Lanzados de un lado a otro. Algunas veces desciende a los... La cosa empeora todavía. No digamos empeora. La cuestión se intensifica. Si ahora te sentí que te empujan de un lado a otro, prepárate porque esto es como una montaña rusa, ¿sí? Donde las subidas y las bajadas se vuelven más pronunciadas. Algunas veces desciende a la oscuridad enteramente, sin causa alguna, y se halla en tinieblas profundas. Pero, ojo, todo esto ocurre hasta que aprende a mantenerse en equilibrio. Sé que lo que hay que aprender es el equilibrio del camino del medio. Superar las aversiones y las simpatías, los apegos y los rechazos. Aprender a caminar, o más que caminar por el medio, es más allá de los opuestos polares. A veces entonces dice, cae en tristeza profunda o en la oscuridad. A veces puede ser karma que se le devuelve. A veces son energías proyectadas para tentarlo, a ver si lo hacen caer. Envuelven al estudiante en una nube oscura de energía negativa que le dificulta el discernir, que inclina al individuo a que se sienta deprimido, se bajonee o sienta temor, dude de sus propias capacidades, dude de la enseñanza que ha recibido, dude de todo. ¿Y esas energías proyectadas? Proyectado por el otro lado. Y a veces es simplemente el propio karma del estudiante que se está devolviendo. Y uno puede sentirse así: nadie me quiere, nadie me entiende, porque yo soy el único que está pasando por esto, nunca nadie ha pasado por lo que yo paso, sobre todo en este momento. A nadie le importo, todos están contra mí, el grupo no tiene amor, etcétera, etcétera. Jesús pasó por esos momentos oscuros en numerosas oportunidades, sobre todo en el momento de las tentaciones, también en el huerto de Getsemaní, y ni que hablar durante la crucifixión. A semejanza del niño temeroso de la oscuridad, llenamos la oscuridad del alma con imágenes de horror. O sea, la oscuridad en sí no es un problema. Problema que le tenemos miedo. Acuérdense del niño. ¿Alguien aquí le tenía miedo a la oscuridad? Ok, pero en la oscuridad ¿hay algo? ¿Pasa algo? Ok, entonces, ¿dónde está el miedo? Está en la mente de uno, en lo que uno imagina que puede haber o puede pasar. Otro tanto pasa con la soledad. Mucha gente sufre por la soledad. ¿Pero sufre por la soledad? ¿O por lo que imagina de la soledad? Imagina o califica la soledad como algo terrible, indeseable. Y vive rehuyéndole. Y como la rechaza, sufre. Porque no se permite enfrentar la soledad y ver de qué se trata. Lo mismo nos pasa con la oscuridad. Como le tenemos miedo, la rehuimos, lloramos, la queremos evitar a toda costa. ¿Y qué tal si la observamos a ver de qué se trata? Lo mismo podríamos hacer con la tristeza o con la depresión, sobre todo esa tristeza o esa depresión que es la oscuridad a la que se refiere, que no tiene una causa concreta o aparente, que puede ser meramente
un espejismo que nos está envolviendo, como una nube, que la luz está ahí nomás, ¿sí? Más allá de la nube. La nube fácilmente en cualquier momento se disipa, pero rehuyéndola la estamos fortaleciendo. ¿Se entiende, no? Sí. Porque por mentalismo, al rehuirla y luchar contra ella, la estamos fortaleciendo. Nos estamos aferrando a la oscuridad, a la nube oscura que nos envuelve, por rechazarla o por aceptarla. La oscuridad es simplemente oscuridad y nada más. No contiene nada más que las lecciones que debe enseñarnos. Recordemos en ese momento que lo único eterno y permanente es el ser en nosotros, la presencia yo soy. Que esa oscuridad, que esa situación, por muy aparentemente desagradable que sea, se tiene que disolver en algún momento. Podemos, mientras tanto, esperando que se disuelva, observarla, estudiarla y ver de qué se trata, pero sin pelear con ella y sin rechazarla. Vamos todos juntos. Yo soy la única presencia, el único poder y la única